Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Transmitiendo esta enseñanza, Padre. Usa mi vida, Señor, usa esta sierva inútil para transmitir tu mensaje, tu palabra. Pon en mí las palabras adecuadas que tú quieres que cada uno de mis hermanos escuche, Padre, y que esta palabra quede sembrada en sus corazones como semilla y sea como árbol plantado, Señor, para que dé buenos frutos, mi Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El tema que les quiero compartir el día de hoy se llama por sus frutos los conoceréis. Bien, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su amada iglesia dice: Amén. 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 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues este es el pasaje, ¿verdad?, principal que nos va a regir en esta enseñanza esta noche, ¿verdad? Fuertes, ¿verdad?, estas palabras que el Señor Jesús en su bendita palabra nos expresa. Pero para esto, primeramente, mis hermanos, yo les quiero compartir la definición de lo que es un fruto. Sí se ve, ¿verdad? Es que aquí me estorba algo. Ajá. ¿Qué es un fruto, mis hermanos? Un fruto, el fruto en botánica, mis hermanos, es el órgano procedente de la flor o de partes de ella que contienen las semillas hasta que éstas maduran y luego contribuye a diseminarlas, ¿sí? Hablando botánicamente. Y si nos vamos a la acción, que es un fruto, es el resultado, provecho, utilidad o producto del ingenio o del trabajo, ¿sí? Una es en cuanto a la botánica y el otro es en cuanto a la acción. Son las dos definiciones de lo que es un fruto para que tengamos presentes eso. Y en la que nos vamos a basar nosotros es en la de la acción. Bien, mis hermanos. Como punto número 1 tenemos, bueno, sus frutos por su naturaleza, ¿sí? El Señor Jesús nos dice en su palabra que por nuestros frutos nos va a conocer. Esto nos corresponde a meditar, mis amados hermanos, hoy en día, lo que estamos haciendo, que hagamos un examen de nuestra vida, ¿verdad? El Señor Jesús, desde la antigüedad, cuando estaba el apóstol Pedro, nos advierte de falsos profetas, falsos cristianos, que se iban a levantar. Entonces, desde esa época, se advirtió del destino de estos, así como nos dijo que van a levantarse falsos profetas, también se estipuló que la consecuencia de ellos, ¿verdad? El Señor nos da la forma de conocer a esos falsos profetas, falsos cristianos, por medio de una de sus reglas que Él nos ha dado, la cual es: por sus frutos los conoceréis. Acuérdense que estamos viendo esta parte de frutos como acción, o sea, las acciones, nos vamos a basar, por las acciones vamos a conocer cuando estamos hablando de falsos cristianos, ¿sí? Ok. Lo primero que nos enseña el Señor Jesucristo de esta regla es que, de acuerdo a su naturaleza, ¿sí?, a lo que son, van a dar estos frutos. No importa qué tan bien hablen, no importa si son verdaderos en apariencia, ¿sí? O porque sus frutos que ellos hacen, o sea, sus acciones van a hablar por sí solas de lo que ellos son. El Señor Jesucristo en su palabra nos dice que Él conocía cada árbol que se daba en su tierra, los que producían uvas y no eran espinos, ni la maleza. Asimismo, el fruto de aquellos que se dicen profetas o cristianos, sus acciones hablarán por sí solas, ¿sí? ¿Ok? Si no hay un cambio en ellos verdadero, entonces podrán engañar tal vez, mis amados hermanos, a
las personas, a todos los que lo rodean, pero estos engaños va a ser por un tiempo determinado, porque en su momento estos falsos cristianos, sí, estos falsos cristianos que por su naturaleza tienen ese fruto, esa cuestión ya va por naturaleza, se van a dar a conocer en cierto punto, hasta cierto límite, ¿verdad? Dan fe de la salud del árbol. ¿A qué se refiere esto, mis amados hermanos? Se está refiriendo a que si un árbol, hablando metafóricamente, ¿verdad? De una forma metafórica, eso se refiere a que cuando un árbol está enfermo, o sea, está mal o no da buen fruto, su fruto no va a ser de buena calidad. El ser humano no regenerado será incapaz de hacer algo bueno, de dar buen fruto, si antes no es moldeado, no es restaurado. ¿Sí? Su naturaleza viene siendo propia en su ser, que solamente un arrepentimiento, un nacimiento real va a permitir a ellos que hagan un cambio, ¿sí? Porque solamente Dios puede transformar a esos corazones. El no regenerado, aunque de manera exterior intente muchas maneras y diga conocer a Dios, siempre su fruto será corrompido y caminará hacia destrucción eterna, ¿sí? Hay muchos cristianos que tienen otros afanes, que aparentan ser cosas que no, ¿verdad? Por naturaleza, o sea, no dan frutos buenos. Los falsos cristianos van a dar malos frutos. En el punto 2, así le titulé, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque tal como son en su corazón, así dejarán ver su enseñanza, su doctrina y su conducta. Porque aunque su vestimenta sea externamente como ovejas, ¿sí? La piel, sean muy parecidas a la piel de oveja, no podrán actuar de manera diferente a lo que son unos lobos, ¿verdad? Para Dios. Para Dios las cosas a medias no sirven, mis amados hermanos, ¿sí? El Señor o dice o es frío o es caliente, pero el Señor las cosas a medias no las tolera, ¿sí? 1000 veces es mejor a que seas frío o seas caliente, pero a los hermanos, a los cristianos que son tibios, el Señor los vomitará, ¿verdad? No está de acuerdo él en esa cuestión. Entonces, por eso es 1000 veces, si no vas a seguir en su doctrina, si no vas a tener buenos frutos o no vas a dar buenos frutos, mejor te conviene, o sea, o que te apartes o que te centres a hacer las cosas que el Señor manda, pero el Señor así en esa cuestión de que tibiesidades, perdón, no quiere el Señor, ¿sí? A él no le gusta. ¿Por qué? Porque enseñan cosas que están apartadas de Dios, las acomodan de acuerdo a su conveniencia, ¿sí? Hablando en lo que es en su doctrina. Muchas veces estas cosas se vuelven herejías, son ambiciosos, vuelven su doctrina una doctrina de hombre y no una doctrina de Dios. Acuérdense que una doctrina de Dios está basada en nuestras sagradas escrituras. Aquí tenemos todo, ¿verdad? Todo nos sustenta, todo nos avala. Entonces, los cristianos que dan malos frutos, ¿dónde lo vemos también? En su vida personal. Como lo vemos, tienen vicios reprensibles, conductas escandalosas, son codiciosos, se justifican condenando, ¿sí? Todo el tiempo juzgan y condenan a todos y ellos no ven su propia vida, viven de apariencias, ¿sí? Entonces, estas conductas escandalosas que ellos tienen, ¿sí? Son tropiezo para el evangelio, para el mensaje del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces muchas personas desafortunadamente no sé, a los cristianos más que a otras religiones tienen la mirada puesta en nosotros como cristianos, ¿verdad? Y estas conductas escandalosas que tenemos sirven como piedra de tropiezo para el evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces, como nos ha predicado en anteriores nuestro pastor, están fijándose, ¿no? Pues que el hermano es así, ¿no? O sea, predica del evangelio y él tiene una conducta escandalosa, ya no es un buen vecino, le gusta estar metido en chismes, aquí con los vecinos, no sabe ser paciente, no habla con humildad, sí, esa bondad que el Señor nos manda no lo es muy codicioso, ambiciona, ¿sí? ¿Qué es la codicia, mis hermanos? Es un interés propio, ¿sí? En general, de manera general, codicioso de manera general,
Es un interés propio, ¿sí? Egoísta, primero yo, antes que los demás, que cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, condenan a los demás, quieren ver la vida de los otros, viven de las apariencias y su origen no se fundamenta en un nuevo nacimiento. O sea, ¿por qué ellos siguen actuando así? Porque el cambio no es total, no es sincero, ¿sí? Viven en la apariencia, soy aparentemente cristiano, no soy cristiano totalmente, ¿sí? Soy cristiano para unas cosas que me conviene y para otras no lo soy, ¿sí? Entonces, esa clase de cristianos no dan buenos frutos. ¿Por qué nos dice el Señor Jesús que son malos árboles que un día se secarán? ¿Por qué? Porque producen frutos malos y el Señor los va a sentenciar, serán sentenciados. En Mateo 7:19, en ese versículo, el Señor dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿A qué se refiere con esto, mis hermanos? ¿Sí? Que el Señor Jesús a todos aquellos, si lo pasamos a nuestra vida personal, aquellos cristianos que no damos buenos frutos, no nos sirve de nada. El Señor en cierto momento nos va a juzgar o conocemos ante el Padre, y allá Él no es el único que, a eso se refiere, que cuando es corto de hecho en el fuego, o sea, Él nos va a juzgar, y si no fuiste un buen siervo, pues no vas a entrar en el gozo del Señor, no te vas a gozar con Él en lo que Él nos tiene preparado allá en la morada del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, ya sea por cualquier cuestión, o sea, esta sentencia es por cualquier cuestión que tú, tanto en tu doctrina como en tu vida personal, no hayas tenido buenos frutos, ¿sí? Recuerden que podemos engañar a los hombres los podemos engañar o podemos aparentemente vivir que somos los cristianos perfectos, pero a Dios jamás lo vamos a poder engañar, mis hermanos. Él sabe todo lo que sucede bajo el cielo, el Señor lo conoce, ¿sí? El Señor lo conoce. Entonces, a su tiempo Dios nos ha de juzgar, pues como malos árboles, un día se secarán y serán arrojados al lago de fuego, al fuego eterno, perdón. Bien, en nuestro punto número 3, que yo le titulé aquí, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ver, ¿sí? ¿De qué se trata esto? El Señor Jesús nos advierte en su palabra con este pasaje para que nos preocupemos, mis hermanos, ¿sí? Nos preocupemos realmente por nuestros frutos, esforzarnos por andar por el camino estrecho para tener un discernimiento de lo que es recto ante el Señor Jesús, porque Él manda una única regla, ¿sí? Por nuestros frutos seremos conocidos ante el Señor Jesús. El Señor Jesús nos tiene identificados allá donde está en los cielos. Él ya sabe cómo es mi hermanita Aishel, cómo es cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Qué tipo de árbol estamos trabajando, ¿sí? Entonces, solo en Cristo podemos dar buen fruto, mis hermanos, solamente en Él, en ningún otro, ¿sí? Sí es cierto, a lo mejor por naturaleza tenemos un cierto patrón y podemos ser a lo mejor todo lo negativo que les mencioné anteriormente, pero cuando decidimos de corazón, mis hermanos, ese arrepentimiento, que el Señor nos transforme en nuestros corazones, entonces volvemos a tener la oportunidad de volver a nacer de nuevo, de volver a sembrar esa semilla, ese fruto, ahora dando unas cosechas, unos buenos frutos, ¿sí? Para que el Señor nos reconozca, ¿sí? El Señor nos ha llamado bienaventurados, ¿sí? Y en nuestra vida se estará edificando y entonces podremos tener el gozo de saber que somos un buen árbol, el cual el Señor ha plantado junto a corrientes de agua, ¿sí? Que vamos a dar fruto en su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, mis hermanos. Vamos a dar ese fruto en su tiempo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Reconociendo, mis hermanos, que somos seres indignos, seres imperfectos ante Dios, ¿sí? Que Dios purifica los corazones, ¿sí? Que necesitamos
de esa justicia de Dios, que somos pecadores. Necesitamos ser humildes, reconociendo todo eso, mis amados hermanos. Dios va a transformar, va a darnos las herramientas para que nosotros empecemos a cosechar esos buenos frutos, ¿sí? Debemos cosechar esos buenos frutos en amor a Dios, entregando a Él de lo mucho que nos da. ¿A qué me refiero con eso, mis hermanos? Al servicio a Dios, ¿sí? Predicando su evangelio, siendo bondadosos, cumpliendo sus mandatos, ¿sí? Un buen fruto, un buen árbol que da buenos frutos, lo vemos desde qué, desde el momento en que interactuamos, desde el momento en que hablamos. Nos dice en Lucas 6, esta cita, que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tú vas a externar. Cuando el Señor Jesús transforma tu corazón, podemos llegar a ser imitadores del Señor Jesús. Como conclusión, así de manera general, vamos a ver, el que es de Dios, la voz de Dios oye, ¿sí? Mis amados hermanos, si nosotros decimos que somos cristianos, no de los dientes para afuera, mis hermanos, sino del corazón, ¿sí? Porque miles podemos decir que yo soy cristiano, sí, pero lo decimos de los dientes para afuera. El que es de Dios, la voz de Dios oye. ¿Y qué es oír la voz de Dios? Cumplir, escudriñar su palabra y cumplir con las reglas que el Señor nos manda, ¿sí? ¿Ok? Transitemos por el camino angosto, mis hermanos. Ciertamente el camino ancho, a lo mejor lo podemos ver ligero, lleno de felicidad aparentemente aquí en la tierra, problemas a lo mejor no tan grandes, esa cuestión, pero cuando vamos transitando por el camino angosto, mis hermanos, a lo mejor sí es difícil, pero tenemos el respaldo de un ser desde lo alto, que caminar por ese camino angosto es lo de menos. ¿Por qué? Porque sabemos que la recompensa, lo que nos espera más allá, será en abundancia, de gran bendición para nuestras vidas, ¿sí? Somos llamados a imitar a Cristo toda la vida. Mientras el Señor Jesús nos permita estar en esta tierra, debemos de ser imitadores del Señor, ¿sí? No ser parte de que la gente allá que no conoce al Señor, que no acepta al Señor Jesús, nos tome como tropiezo para que ellos acepten, porque recuerden que el Señor Jesús nos manda a nosotros que prediquemos su palabra. Él lo que quiere es que todo el mundo sea salvo. Él no quiere que nadie se pierda, mis hermanos. Pero si nosotros no tratamos de ser imitadores a Cristo, entonces por más que prediquemos, que salgamos a predicar su palabra, la gente de allá afuera no va a querer volverse a las plantas de Cristo, porque va a decir, y se dice cristiano, mi hermano, se dice cristiano, y le gusta andar en chismes, es enojón, no es buen vecino, no es solidario, le piensa, le duele esto para dar una ayuda. Bueno, sí, estamos bajo el ojo de aquellas cuestiones, de aquellos hermanos que no, de estas personas, perdón, que no conocen lo que es el nuevo nacimiento, el nacer, el que el Señor Jesús esté dentro de tu corazón, ¿sí? También da tus talentos al servicio de nuestro Padre, ¿sí? El Señor Jesús nos ha dotado de talentos, mis amados hermanos. Tenemos muchos talentos, ¿sí? ¿Qué son los talentos? Son las actitudes, las habilidades que tú tienes, todo lo que tú puedes hacer. Dalo al servicio de nuestro Padre. Que yo soy buena en la cocina, algo, me acerco a mis hermanos, a mis pastores, y me dicen, pues esto, o sea, que todo lo que el Señor te ha permitido, te ha dado el Señor, porque todo lo que somos nosotros, el Señor nos los ha dado, el Señor nos ha permitido que seamos así. Somos creación de Él, Él nos conoce, Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, todos esos talentos, mis hermanos, hay que darlos al servicio de nuestro Padre, ¿sí? En agradecimiento, mis hermanos, en agradecimientos. Sé un buen siervo fiel, ¿sí? Hay que ser de tanto que nos ha dado el Señor, un poquito, mis hermanos, un poquito. No sé si recuerdan ustedes la parábola de los talentos, que la encontramos en Mateo 25, en su capítulo del 14 al 30, ¿sí? Donde el Señor Jesús, donde en esa parábola se nos habla sobre 3 siervos que su
su patrón, su jefe, les repartió los talentos, ¿sí? ¿Qué hicieron los primeros 2, al que le dio 5, al que le dio 2, 3, me parece, no recuerdo? ¿Qué hicieron? Pues lo duplicaron, y al que le dio un talento, ¿qué hizo? No lo trabajó, ¿sí? El Señor Jesús nos da las herramientas, mis hermanos. Él es nuestro maestro, Él solamente pone en nuestras manos. Él con estas cuestiones quiere ver la capacidad, Él realmente conoce a sus hijos, quiere ver de qué eres capaz por Él, ¿sí? ¿Qué tipo de árbol eres, mi hermano? ¿Qué tipo de árbol eres? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese tipo de árbol eres tú. Eres un árbol que no da buen fruto y que al final ese es su fin, de que es cortado y va a ser echado al fuego. O eres un buen árbol plantado junto a corrientes de aguas que está dando sus frutos a su tiempo, ¿sí? Sí me gustaría leerles el Salmo, esas 2 citas que yo les puse aquí, mis hermanos. Si tienen ustedes ahí su Biblia a la mano, si no, igual yo se las leo ahorita, porque sí me gustaron bastante estas 2 citas, y sí me gustaría que meditáramos un poquito, mis hermanos, en ellas. ¿Sí? El Salmos 1, en su capítulo 1, en versículos del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, qué hermosas palabras, mis hermanos, ¿verdad? Todo lo que hace prosperará, todo va a prosperar aquí. Y en Mateo 25, 21, que es parte de lo que les comentaba yo de la parábola de los talentos, imagínense qué gran bendición cuando estemos delante de las plantas de nuestro Señor Jesús. Has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Espero que haya quedado claro. Amén y amén. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer a la hermana? Porque dice ella, esta pequeña enseñanza, pero de pequeña no tiene nada y la enseñanza es gigantesca. Tenemos que perfeccionarnos, es mi segunda enseñanza, pero yo dispuesta a servir al Señor, seguir mejorando, y si el Señor me permite seguir aprendiendo, ahí estaremos hasta que seamos ya unos maestros y dominemos, ¿verdad? No. La verdad es que muchísimas felicidades. La enseñanza no tiene nada de pequeña, es una enseñanza poderosa. Pienso que el Señor habló a través de su espíritu a muchos de nosotros. Digo, nos habla en el aspecto de que debemos de ofrecer nuestro tiempo, debemos de ofrecer nuestro esfuerzo, debemos de ofrecer nuestra economía. Y digo, he visto que muchas personas, pues bueno, desgraciadamente van hacia los afanes, van hacia cosas que creen necesitar más allá de Dios, pero cuando se dan cuenta o cuando llega la humildad ahí, cuando te pega una enfermedad, cuando tienes algún accidente, cuando tienes algún problema, entonces ahora sí dices, híjole, ahora sí le voy a servir al Señor, ¿no? Y dice Santiago, ¿no? Más te vale que cuides tus palabras, porque esas palabras van a ser probadas. Y el Señor al que encuentre insensato, le va a dar la espalda, eso dice Santiago. Entonces, de verdad que a mí me sorprende cómo el Señor te dice, si tú me sirves, yo te doy, yo te recompenso, yo te protejo, yo hago que tú tengas río de agua viva, tu hoja esté siempre verde, nunca caiga, y todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. No inventes. Yo no entiendo cómo alguien puede seguir reprochándole al Señor porque no lo escucha o porque no recibe esas oraciones, no escucha sus oraciones, entre comillas, porque si las escucha, que no les haga caso es otra cosa, a comprarle toda esta promesa que nos da el Señor, ¿no? Y es claro porque te dice, y todo aquel árbol que no dé buen fruto, ¿qué va a hacer?
cortado cortado y echado. y echado al fuego, no hay más. A mí me sorprende cómo el ser humano decide o prefiere ser cortado y echado al fuego que ponerse las baterías y echarle todos los kilos y todas las ganas para que todo lo que haga sea prosperado. Yo le agradezco al Señor porque los estoy saludando ahorita desde El Salvador y vine a una semana de negocios. El Padre ha sido muy bueno, ha puesto todo a plato de oro, a vasija de oro. Es impresionante lo que hace el Señor y por eso yo no le dejo de servir, no importa yo esté en El Salvador, yo esté en Tailandia, yo esté en Australia. La palabra de Dios, el evangelio del Señor es poder. Así que, hermanos, Amén, amén. tomen Amén. eso, háblenle a su familia, háblenle a sus hermanos. Gloria a Dios por la vida de los que están aquí conectados. No pierdan estas enseñanzas porque esto es oro molido, oro puro. De verdad que cuando tú entiendes la diferencia entre el bien y el mal, conoces la recompensa del bien y la recompensa del mal. Entonces miren, esta puerta está más estrecha y estoy bien gordito y no importa que no quepa, me voy a meter por ahí porque conozco la recompensa. Dios los bendiga, mis amados hermanos. De verdad que Shell, estás avanzando tremendamente y eso solamente se debe a la dedicación porque el Señor lo que hace es crecer un espíritu que está disponible, un alma que está dispuesta, un corazón que está presto y una mente que está activa en las cosas del Señor. Así que gloria a Dios por tu vida. Vamos a darle un aplauso a nuestra hermanita Shell de parte de Dios. Y vamos a abrir nuestras cámaras para tomarnos la fotico. And let's go. Dios les bendiga. Foto en 3, 2, 1. Amén. Gloria a Dios. A Listo. Jesús Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nuestro seguiré. grupo los esperan falta de la Pongo en él mi